La acusación a la que se enfrenta el Papa Francisco, al igual que los obispos, por ejemplo, españoles y alemanes. Pero el día de hoy nos enfocaremos en los obispos españoles, es demasiado grave. Resulta que el Papa Francisco apoya la inclusión de las hordas, sobre todo del Medio Oriente y de África, y los obispos españoles también. Pero la realidad que están viviendo los españoles, los pobladores de ese país, es que estas hordas que llegan están causando un tremendo disturbio. Y lo peor es que las diócesis les dan la espalda a los de ahí por acoger a los extraños. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Queridos hermanos en Cristo, buenas tardes, días, noches tengan todos ustedes, depende de la hora que nos vayan a ver. Gracias por acompañarnos, es un placer. La acusación a la que le atribuyen al Papa Francisco y a este obispo son tremendas. Ellos apoyan la inclusión de las hordas masivas extrañas, por llamarle así, porque se molestan, si le llamamos de otra forma. Y resulta que están dando tremendos problemas. El descontento se da por, por, porque llegan a estos lugares decenas de personas extrañas, así que decirle, y están causando mucho disturbio. Hay cientos de pruebas de los terribles casos que están haciendo, de los terribles desmanes que están haciendo, y sobre todo hay mucha incertidumbre en este país, miedo por los pobladores, y al parecer los obispos de estos lugares, junto con el Papa, prefieren darle la apertura o darle la tierra al Islam y a los otros de ahí, a los de ahí, darles la espalda, que es en su mayoría a la gente católica. ¿Da? Vamos a verlo a continuación y te lo voy a mostrar para que lo puedas entender. La diócesis, por ejemplo, de Teruel, da la espalda a los vecinos de Mora y de Rubielos y defiende la llegada masiva de 100 integrantes, sobre todo integrantes de otros lugares. Ya saben, ni siquiera podemos mencionar esto porque ya ven cómo se pone. La invasión, cada vez menos silenciosa, sigue su curso en España. La llegada de este tipo de personas no controlada no cesa y el único plan del gobierno es repartirlos entre todos los pueblos para mitigar este golpe y para que no colapsen las grandes ciudades. Mientras tanto, los obispos españoles en su inmensa mayoría apuestan por bloquear la llegada de esas personas africanas y guardan silencio para no llevar la contraria en público al romano, quien en los últimos días ha llegado a decir incluso que se comete pecado mortal grave cuando se trabaja sistemáticamente para frenar la invasión o la llegada de los extraños, por así decirlo. No hay duda de que bueno, no hay duda de que no vemos en las noticias la inseguridad que están causando estas personas en España, por ejemplo, y que nada tiene que ver con la acusación o el desprestigio por las personas, o el racismo, o la xenofobia, etcétera. Los españoles no tuvimos ningún problema, dice el autor, en recibir a personas que llegaban, sobre todo de Ucrania, por ejemplo. Pero cuando llegaron a España, no se dedicaban a delinquir, como en estos casos, muchos sí se dedican a delinquir. El problema, por ejemplo, de ese tipo de personas, dicen que los datos son fuertes, ¿ya? Hay mucho material en redes sociales, mucho material en las personas que están ahí viviendo, donde causan terrible daño y donde se puede ver hurtos, delincuencia, invasiones de casas, mucha violencia por parte de estas personas que los medios tradicionales o los medios del régimen no quiere que tú sepas. Estas noticias son publicadas en los distintos medios de comunicación locales de este país y nacionales también. Con pequeños esbozos de algunos acontecimientos ocurridos en España, por ejemplo, que llevan semanas y sobre todo el pueblo tiene mucho miedo. El caos al que estamos reportando el día de hoy se dio en el pueblo de Teruel. Como ven, hay motivos para estar preocupados por esta invasión. Sobre todo tienen miedo por esta llegada de estos extraños
que llegan a su lugar sin ningún control. Es por ello que los vecinos de este pequeño pueblo de Mora, Robielo, Truel, están preocupados por la llegada de 110 personas allí, de otros lugares, en edad incluso todos son jóvenes, en un municipio en el que no superan los 1600, llegaron otros 110, donde viven 1600 personas. Es una falta de consideración espectacular que no recibieran información oficial de la llegada de esas personas desde el primer momento. Más de 100 personas en un pueblo de 1600 personas es un volumen difícil de controlar y difícil de poder entender y poder sobre todo controlar si se quiere salir de control. A pesar del malestar de los vecinos, tenemos a la diócesis, donde el Papa apoya, siguiendo la línea de Francisco y liderada por este obispo. Tenemos a la diócesis de Teruel que dirige José Antonio Satue, el que ve en pantalla, más conocido como el obispo Telefunken. Ha decidido dar la espalda a los vecinos de ahí y seguir adelante con su discurso y con su plan, donde les dice que tumben sus casas, que tumben sus fronteras, que le den todo a estas personas. En un comunicado publicado por la página web de incluso del obispado, la diócesis de Teruel invita a los católicos a hacerse sumisos a estas personas y a todas las personas de buena voluntad a acoger, proteger, promover e integrar a las personas que vengan ahí, cada cual en la manera posible. Denles todo, denles sus propiedades, denles su dinero, denles todo para que sean felices. Dice la nota de la diócesis de este obispo que la acogida nos lleva a mirarlos no como problemas, sino como mujeres y hombres que han sufrido mucho en la búsqueda de un futuro mejor para ellos mismos y sus familias. Aunque la realidad es que no hay ninguna mejor ni familia, ya que son todos hombres y llegan todos con móviles de última generación y también llegan con iPods. Entonces, la cosa se pone muy difícil. El pueblo tiene mucho miedo. Además, la diócesis de Teruel hace hincapié en que como iglesia no pretendemos entrar en el debate partidista ni señalar con los gobiernos de cómo los gobiernos deben de regular los flujos, ¿verdad? Pero sí abogamos, dice el obispo, por un modelo de acogida integral que respete inalienable dignidad de las personas de estos lugares y refugiados, un modelo centrado sobre todo en múltiples dimensiones de la persona y sus relaciones, polarizados en el acompañamiento personal y la capacitación para la autonomía y la integración en sus sociedades. La diócesis de Teruel también ve necesario sensibilizar contra los discursos de las personas que quieren mantener sus hogares. No deben mantener sus hogares, deben compartirlos con estas personas. Es lo que dice aquí, ya que la Iglesia de España considera que esto es pecado y es pecado grave. La cosa se pone muy interesante porque resulta que los hijos del Papa ven como pecado que tú defiendas lo tuyo. Es algo feo que te den la espalda a ti por llegar y por admitir a ese tipo de personas y las cosas no son como tú las crees. El Papa está apoyando a quienes causan el caos, a quienes causan el desorden. Y eso es terrible, mis hermanos. Parece que se quieren concentrar en un plan de Novus Ordos. Muy atentos, por favor, con esto. Y sobre todo, denle en los comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Le darías tu propiedad a esas personas? ¿Tus cosas? Porque en muchos lugares hasta te los arrebatan. Te leo en los comentarios.